El Real Jardín Botánico de Madrid acoge esta primavera la exposición Por las ramas, perteneciente al Grupo de Investigación, Arte, Ciencia y Naturaleza de la Universidad Complutense. Para nosotros tener una exposición como esta es algo muy importante, primero porque hemos colaborado con este grupo antes, ¿no? Esta es la tercera exposición, y segundo porque nos parece importante integrar ese aspecto que combina la naturaleza, como es el propio jardín, con el arte que está reflejado aquí y también con la ciencia, porque somos un centro de investigación. 8 artistas han sido los encargados de dar forma a esta muestra multidisciplinar de escultura, dibujo, grabado, fotografía y pintura, que ofrece una colección de metáforas vegetales que versan acerca del desarraigo, el conflicto entre lo natural y lo artificial, entre la identidad y la apariencia o sobre el significado de la belleza botánica. En esta ocasión me estreno como directora del Grupo de Investigación Arte, Ciencia y Naturaleza. Es un grupo que ya lleva muchos años de trayectoria, pues prácticamente 20 años. Parte de un híbrido entre el castaño de Indias y la carcoma Ergates faber. Ambos especímenes en simbología se asocian con el renacer, con la transición en procesos de luto, y eso es lo que me interesaba plasmar. El jardín japonés, porque yo tengo mucha relación siempre con mi obra, con los interiores japoneses, toda la estética japonesa. La parte botánica en mi obra siempre ha tenido una presencia muy importante. Cuando me regalan flores, cuidadosamente antes de que se estropeen, conservo todos los pétalos y los seco. No es que vaya a un sitio a coger flores, todo tiene que ver con tu vida, con tu mundo, con aquello íntimo, con aquello personal, y busco siempre la belleza. Versa un poco sobre el tema de los lirios y una relación del lirio con el paso del tiempo, con la mujer. Juego bastante con la composición entre ellas, especialmente con el juego del movimiento de los pétalos, de cómo van variando en poco tiempo. De alguna manera, pues refleja la imagen de una mujer y cómo pasa el tiempo por ella y cómo se ve el tiempo hacia adelante y hacia atrás con los otros seres que vienen también creciendo. Yo he escogido 2 metáforas que también manejamos mucho, la metáfora de la raíz como lo que está unido al suelo, y en el caso de los objetos, lo que yo proponía es que a veces también con los objetos los personalizamos y les damos un destino que realmente no tienen. Esa es la idea del cuadro. La teoría del caos, la complejidad, la emergencia, pues nos ha dado una visión del universo en el que la interpretación de la vida creo que tiene un nuevo significado. Digamos, en el mundo vegetal pasa un poco eso, que tenemos un modelo arquetípico de una especie, pero todos los especímenes son variaciones que surgen por errores, por cambios en las condiciones climáticas, etcétera, ambientales. Mi obra trata sobre la identidad del ser humano y cómo ésta se construye alrededor de la idea de casa, de hogar, de habitar el mundo, y cómo determinadas políticas en la actualidad lo que hacen es impedirnos precisamente ese habitar en este mundo. Es una serie de piezas que hice en un periodo de 4 o 5 años y quería hablar a través de ellas de la manera en que la mentira nos seduce, a través del tema de las ramificaciones. O sea, era jugar con los conceptos de verdad y de mentira. El tema es precisamente el desarraigo, ¿no? Me seducía mucho el término por la ambigüedad del mismo, ¿no? Porque al final el desarraigo puede ser algo buscado o puede ser algo provocado. Utilizo una base fotográfica con estampación digital que luego he manipulado encima con tintas, y una parte más escultórica en el que pues hay un proceso constructivo a partir de las ramas y raíces que he ido encontrando. La exposición se puede visitar hasta el 16 de mayo en el invernadero de los bonsáis, con acceso libre previo al abono de la correspondiente entrada al Real Jardín Botánico. Porque igual que nosotros por las ramas, los visitantes queremos invitarles a lo mismo, a que vengan aquí, que se sitúen, que mediten, que se dejen llevar cuando observan una obra. No solamente es artista el que construye o el que diseña y crea, sino también el que observa.